6.555. Esto es importantísimo. ¿A dónde van esos fondos? 600 millones a uno de los sectores más dinamizadores de la economía, la construcción. Por cada empleo que se genera en la construcción directo, se calcula que se genera 6-7 empleos indirectos. Y no solo eso, además de la generación de empleo y producción, resolvemos un problema crónico, no solo de los pobres del país, de la clase media también, que es el déficit habitacional. Entonces tenemos un programa revolucionario, de aquí hasta junio del 2010, sin más trámite. Cualquier persona que compre una casa hasta $60.000, le damos el bono a la vivienda $5.000. Tiene un descuento entonces de $5.000. Pero no es solo eso. No es solo eso. ¿Cómo financian los constructores las viviendas? Queremos que haya una explosión de vivienda. Capitalizamos al BEDE con 200 millones, prestamos al BEDE más que capitalizar, y el BEDE va a prestar al 5% a los constructores para que financien programas de vivienda. Y a su vez, bueno, me dan $5.000, si yo compro una casita de $40.000, ¿cómo financio los otros $35.000? Banco del Pacífico, 200 millones también, para financiar crédito hipotecario hasta 12 años al 5% de interés. Ahí leí que el Banco del Pacífico está poniendo las reglas, 60.000, tiene que financiar casas desde 5.000 hasta 60.000, primera cosa. Segundo, vamos a financiar compra de casas usadas. Eso es un error, señor Vivero, su gerente o vicepresidente del Banco del Pacífico. Hay que financiar solo casas nuevas y lo que queremos es reactivar la economía reduciendo el déficit habitacional, pero casas usadas no nos reactivan la economía. Entonces, lo que leí en el periódico no está correcto. Yo me voy de viaje, pero tienen que corregir eso. Primero, no tiene razón de ser que se financie de 25.000 para arriba, que se financie 5.000 para arriba. El que tiene una casita de $6.000, le damos $5.000, financia $1.000 y puede acceder al préstamo del Banco del Pacífico. Y segundo, solo para casas nuevas, así que corríjanme eso que declararon en el periódico, por favor. La plata es nuestra y el Banco del Pacífico es nuestro. Aquí se alinea todo con la política del gobierno, ¿ok? Yo sé que fue de buena voluntad, pero no estoy de acuerdo con ese programa de crédito. ¡Ay, me salté! El lunes, vuelvo al lunes un ratito porque aquí también una cosa muy importante, pero fuiste tú el que me quitaste esto, ¿no? Bueno, acabemos esto, todo modo de presentarlo, sigamos.